Hola, buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien y que estén listos para seguir aprendiendo el francés en la clase de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, que les va a ayudar mucho a mejorar su francés. Entonces, el tema de hoy es los artículos partitivos en francés. Entonces, eso en francés se dice article, article, partitif, partitif. Entonces, si no saben qué es, por ejemplo, en español sería de los, de la, o también puede ser del, por ejemplo, del parque. Entonces, en francés vamos a usar esos artículos, por ejemplo, para describir una cosa inanimada y indenombrable. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si dices a alguien que tiene coraje, sería tu as du courage. Tu as du courage. Entonces, ahí el du es un artículo partitivo, un artículo partitif. Bueno, lo que más usamos es, por ejemplo, si vas a tomar agua. Entonces vas a decir yo tomo agua. En español ahí no hay nada entre tomar y agua, ¿no? Pero en francés sí. Y ahí entran los artículos partitivos. Entonces, en francés dirías je bois de l'eau. Entonces, de y L apóstrofe es un artículo partitivo. Y también, otro ejemplo, si vas a decir yo como pan, ahí tampoco hay nada, ¿no? Pero en francés sí, sería je mange du pain. Entonces, du es el artículo partitivo. Entonces ya yo siento que ya han entendido más o menos lo que es un artículo partitivo en francés. Entonces ya les voy a explicar las reglas de cómo se usan, porque ya como se habrán dado cuenta, depende de qué palabra sigue, de qué nombre sigue, de qué artículo usas. Entonces les voy a explicar cuáles son las reglas sobre eso. Entonces, las reglas se dividen en dos. O sea, tienes que saber si el nombre es masculino o femenino. Y también tienes que ver si el nombre tiene una vocal en la primera letra o no. Entonces, dependiendo de esos dos factores, vas a decidir qué artículo vas a usar. Entonces ya empecemos. Si el nombre que sigue es masculino, vas a usar el artículo du. Du. Pero si es masculino y tiene una vocal en la primera letra, ya vas a usar otro que es de L apóstrofe. Apóstrofe. Así se dice. Entonces ya, entonces eso es para los masculinos. Ya pasamos a los nombres femeninos. Entonces, si es normal, solo un nombre femenino sería de la. De la. Pero si tiene una vocal, va a ser el mismo artículo que cuando tiene una vocal para los nombres masculinos. Entonces es fácil, uno menos que recordar, ¿no? Entonces es de L apóstrofe. Entonces ya con eso ya saben usar casi todo. Pero hay otras cositas que tienen que saber para poder usarlos perfectamente en francés. Entonces, si por ejemplo vas a cambiar un poquito la frase y vas a decir yo tomo un poco de agua. Hasta en español ahí está cambiando, ¿no? Porque ahí sí vas a decir de. Cuando no dices yo tomo de agua, ¿no? Solo dices yo tomo agua. Ahí vamos a decir je bois un peu. Entonces, un peu es un poco d'eau. D apóstrofe O. Je bois un peu d'eau. Entonces, ya les voy a dar la regla universal para eso, para que lo puedan usar no solo con las palabras que empiecen por una vocal que es O. Entonces, tienen que saber que para hacer eso, tienen que usar el artículo un o une. Entonces, uno o una en francés. De ahí van a decir cuál es la cantidad que están usando, porque, por ejemplo, un poco,
mucho o algo así, ¿no? Entonces, un poco es un peu y mucho es beaucoup. Ahí sí hay una cantidad y por eso está cambiando la frase y los artículos. Entonces, vas a usar de cuando es normal y de apóstrofe cuando sigue con una vocal. Entonces, y de ahí ya pones agua, pan, cualquier cosa que quieras decir lo pones ahí. Entonces es artículo, cantidad, artículo partitivo y de ahí ya el nombre que quieres usar. Entonces, para resumir, la primera parte es sin cantidad, o sea, algo general. Yo tomo agua. Una vez que ya hay cantidad, ahí cambia y es de o de apóstrofe. Entonces ya, eso ha sido todo para la parte cuando hablas en positivo. Pero también se puede usar de manera negativa. Por ejemplo, puedes decir yo no tomo agua, ¿sí o no? Entonces ahí hay otras reglas que tienen que usar y que tienen que saber. Y bueno, en la mayoría de los casos, el artículo que se usa en la forma negativa es de. De. Entonces sería, por ejemplo, si quieres decir yo como fresas, sería je mange des fraises. Entonces esa es la manera positiva. Si lo quieres cambiar y quieres decir yo nunca como fresas, sería je ne mange jamais, jamais es nunca, de fraises. Entonces, en positivo era de y en negativo ya cambia por de. Entonces, solo hay dos casos cuando no se usa el de. Y eso es porque empieza por una vocal. Entonces siempre cuando va a cambiar es porque hay una vocal y, o sea, no se puede acabar por una vocal y empezar por otra. Por eso lo recortan, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes decir, yo tomé agua, entonces sería j'ai bu de l'eau, pero si lo dices, yo no he tomado agua, sería je n'ai pas bu d'eau. Je n'ai pas bu d'eau. Entonces, en vez de l'eau, es d'eau. Entonces ya entendieron la lógica, ¿no? Entonces, otro ejemplo es, yo como aguacates o palta. Je mange des avocats. Ahí hay la liaison que no se tienen que olvidar. Pero si quieren decir, no he comido aguacates o palta, sería je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé d'avocat. Entonces, espero que les haya gustado esta clase y que hayan entendido mejor cómo usar del, de los y de la, que es du, de la o de. Si les gustó esta clase, no duden en darle like para apoyarme a seguir haciendo más clases y se pueden suscribir para poder seguir todas y para ir aprendiendo más francés cada día. Bueno, espero que tengan un día muy bonito y les digo au revoir.